Si bien es cierto, el salmista dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me van a infundir. Hermanos, estaba meditando la palabra el día de hoy y pensando qué podía en estos miércoles que vamos a estar conectados, en estos miércoles que vamos a estar leyendo la escritura a las 7 de la noche, como el día de hoy. Hoy iniciamos y ve que en casa, entonces vamos a estar estudiando la palabra de Dios desde casa. Así que los invito a que todos los miércoles nos conectemos a las 7 de la noche para estudiar la palabra del Señor. Y pensando, hermanos, no sé cuántos miércoles vamos a tener que hacerlo en línea, pero mientras lo hagamos, recordé que el escritor del Evangelio de Marcos, él va a hablar de un tema importante. Y el tema importante es que el poder de Dios vence toda adversidad. El poder de Dios vence toda adversidad. Entonces, el escritor de Marcos va a utilizar 4 historias importantes en la vida de Jesús que vamos a ir viendo cada miércoles. Y las 4 historias en Marcos capítulo 4, si usted quiere ir conmigo, abra su Biblia por favor a Marcos capítulo 4, el versículo 35, ahí narra la primera historia. Y en nuestra Biblia dice: Jesús calma la tempestad. Es la primera historia. Recuerde, el tema general es el poder de Dios vence toda. Y la primera adversidad que vamos a ver es cuando el evangelista Marcos va a narrar cuando Jesús la tempestad. Y si usted se va un poquito más adelantito, capítulo 5, vamos a ver también cuando Jesús tiene este encuentro con este endemoniado gadareno. Y vamos a ver ahí también que el poder de Dios es más fuerte que cualquier demonio, que cualquier posesión. Y si usted se da cuenta, más adelante, cuando termina esta historia, también hay 2 historias que se unen, que es la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Y ahí vamos a encontrar 2 historias, que cada historia nos van a narrar algo importante. La primera historia, que es la mujer que tocó el manto de Jesús, es que el poder de Dios vence toda enfermedad, vence toda enfermedad. Y la otra historia, que es la hija de Jairo, ahí vamos a aprender que el poder de Dios vence la muerte. Así que, mis queridos, vamos a estar enfocados en el poder de Dios. ¿Saben por qué, mi querido, quise que tocáramos estos temas ahora en casa? Pensando muchas veces, ¿qué está haciendo Dios en este momento, en esta pandemia, con este coronavirus, verdad? ¿Dios tendrá el poder? Déjeme decirle que sí, mi querido. Y estas historias nos van a recordar del poder de Dios. Y como les dije, vamos a ver esta enseñanza de que el poder de Dios vence toda adversidad. Y la primera que vamos a ver es que el poder de Dios vence a las fuerzas de la naturaleza. Vaya conmigo, por favor, a Marcos capítulo 4, el verso 35. Dice la escritura de la siguiente manera. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor
y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hermanos, al leer esta parte de las Escrituras me hace recordar grandes cosas. ¿Por qué? Porque a lo mejor usted está viviendo en una tempestad donde a lo mejor usted siente que los vientos pegan tan fuerte en su vida. A lo mejor usted siente que las olas golpean sus barcas y siente que se va a desplomar. Es por ello, mis queridos, siempre la confianza de que es Jesús cuidándonos, ayudándonos. Vean lo que dice el pasaje. Dice: aquel día cuando llegó la noche. Siempre me pregunto, ¿por qué las cosas pasan de noche? ¿No se han dado cuenta? Muchas mujeres tienen a sus hijos en la noche, ¿verdad? Las enfermedades se agudizan en la noche. Y uno pensaría que la noche, por la oscuridad, trae ciertas cosas, ¿verdad? Obviamente nosotros con el virus no es noche ni mañana, es todo el santo día, como diría mi abuela, ¿verdad? Todo el día. Pero aquí pasó algo en la noche. Dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había con él otras barcas. Lo curioso, hermanos, es lo siguiente. ¿Por qué Jesús quiso hacer una pausa en la noche? ¿Por qué Jesús quiso hacer esa pausa? Porque Jesús estaba cansado. Si usted ve conmigo, en el verso 38 dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. ¿Sabe qué, mis queridos? Esto nos hace recordar algo, que nuestro Señor Jesucristo es 100% Dios, pero también 100% hombre. Él también se cansaba. Él también, después de la enseñanza, él también se cansaba de caminar. Y él determina pasar al otro lado, despidiendo a la multitud con la que estaba trabajando. Se fueron a descansar. Pero estando en ese descanso, el Señor Jesús dice que se levantó, dice el verso 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Hay unas circunstancias, hay una tempestad, una gran tormenta, un gran torbellino. Se dice que este era un movimiento circular del aire causado cuando entran en contacto dos corrientes de aire de direcciones opuestas. Dice que los fuertes vientos azotaban el mar con la furia, levantándose grandes olas que embestían contra cualquier barco que se encontraba en las aguas. Las circunstancias, hermanos, siempre vendrán a nuestra vida. Siempre vendrán tempestades. Aquí dice que se levantó una gran tempestad, que hubo una gran tormenta, que hubo un gran torbellino. Es obvio porque estaban en el agua. Es obvio que se iba a levantar eso. Hermanos, pero nosotros en nuestra vida también se levantan grandes tempestades. Ahorita se acaba de levantar una gran tempestad. Y esa gran tempestad es una pandemia que nos tiene a todos encerrados, que nos tiene a todos con temor, así como van a estar los discípulos, temerosos y asustados por el mal tiempo. Pensaban que sus vidas ahí se iban a terminar. Es por ello que van a buscar al Maestro. Vaya conmigo, por favor. Dice la Escritura, verso 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Fíjense los discípulos lo que está diciendo, desesperados, clamando al Maestro, diciéndole: Maestro, ¿no ves que perecemos? ¿Cuántos de nosotros, mis queridos, de esta manera, asustados, espantados por lo que vemos, diciendo: Señor, que no tienes cuidado de mí? Señor, que no estás viendo que todo el mundo se está llenando de esta peste? Señor, ¿no estás viendo que esta pandemia nos está afectando? Mire, este clamor desesperado de los discípulos
Es un clamor donde los discípulos muestran su humanidad, obviamente. ¿Por qué? Porque están sintiendo las olas. Están sintiendo cómo esas olas pegan a la barca. Y es por eso, mis queridos, que los discípulos están asustados. Dice la Escritura, vean, y le despertaron y le dijeron: Maestro, es una pregunta, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No tienes cuidado de nosotros, Maestro? Si somos tan buena gente, somos hijos tuyos, ¿por qué no nos cuidas? Señor, ¿no estás viendo que se está levantando una gran tempestad y pareciera que tú estás dormidote, que tú estás dormido? Mi querido, que hay gente que piensa que Dios en este momento está dormido, que hay gente que piensa que a Dios esta pandemia le está causando sorpresa. Los discípulos pensaron que esa tempestad que estaba ocurriendo era algo sorpresivo para Jesús. Déjeme decirle algo, mi querido, mi querida. Déjeme decirle esto. Nuestro Dios tiene control. Aunque pareciera ser que Dios no está en control, sigue estando en control. A Él no se le pasa nada. Él sabe lo que estamos viviendo. Él sabe lo que usted está viviendo. Él conoce sus temores, así como conocía los temores de sus discípulos. Algo importante que hay que ver aquí. La tormenta, la tempestad, ocurrió estando el maestro en la barca. Porque muchas veces digo, nadie contra mí. Si le explico, a mí no me va a pasar nada, porque el maestro está conmigo, el Señor está conmigo, Jesús está conmigo. Y es cierto, Él lo prometió, porque Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de este mundo. Es cierto, pero déjeme decirle algo, mi querido. El andar con el maestro no significa que no vendrá tempestades a nuestra vida. Lo que sí es que el maestro tiene la solución. Nuestro Dios tiene la solución. Nuestro Dios, mis queridos, nos va a dar la salida. Porque también dice que no nos dejará ser probados lo que podamos resistir, sino que dará juntamente con la prueba, ¿qué? La salida, para que nosotros podamos salir victoriosos. Sigamos leyendo, hermanos. Dice: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Versículo 39. Y levantándose, esto es lo que yo hubiera hecho si hubiera sido Jesús, ¿verdad? Y levantándose, reprendió a los discípulos. No, que nuestro Dios actúa. Y Él va a actuar, pero no en contra de los discípulos. Esto es lo que Él va a hacer. Pero ¿a quién reprende? Al viento, y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Me encanta esta parte de la Escritura, mis queridos. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo se levanta, Él muestra el poder que tiene contra la naturaleza, contra las fuerzas de la naturaleza. Le dijo al viento: calla. Le dijo al mar: enmudece. Y el viento y el mar callaron y se hizo gran mudanza. Mis queridos, debemos estar tranquilos a pesar de las circunstancias que podemos estar viviendo. El Señor puede decir a este virus: sal de aquí, y puede salir. El Señor puede decir: hasta aquí llegaste, hasta aquí llegó. Debemos de confiar que Él tiene todo el poder y que en su soberanía Él está permitiendo todo esto. Pero cuando Él diga: se acaba, se acabó todo esto. Mis queridos, ese es nuestro Dios. Dice que se hizo gran bonanza. Y a lo mejor, mi querido, usted no entiende qué es que se haga gran bonanza, porque usted vive en la ciudad. ¿Sí? A lo mejor usted no entiende esto, porque a lo mejor usted no ha estado en la tempestad. Y después de que las olas golpeaban la barca, ¿verdad? El viento soplaba. Dejó de pasar eso. Y vino la tranquilidad. Hermanos,
vendrá la tranquilidad a nuestra vida? Fíjense que muchos piensan que la tranquilidad vendrá cuando el presidente de la República nos diga: ya pueden salir a su casa, de sus casas, ya pueden ir a trabajar, ya pueden hacer toda la vida normal. Déjeme decirle que si esa es la tranquilidad que usted está buscando, déjeme decirle que no es la tranquilidad que Dios quiere que haya en su vida. La tranquilidad que Dios quiere que haya en su vida es que usted viva la vida confiando y no importando las circunstancias que usted está viviendo. Porque usted puede estar tranquilo, confiando en el Señor, en gran bonanza, a pesar de que la situación no sea la más favorable para usted. A lo mejor usted está pasando un tiempo de enfermedad y aún en ese tiempo de enfermedad puede haber tranquilidad en su vida. A lo mejor usted está pasando un tiempo que no tiene el trabajo y necesita esa economía para poder ayudar a la familia. Aún en eso usted puede tener la tranquilidad. La Biblia habla en el Señor. Mis queridos, muchas veces pensamos que la tranquilidad es que Dios me saque de la prueba. Déjeme decirle que la tranquilidad puede haber aún en medio de la prueba. Calla, enmudece, le dijo el Señor Jesucristo al viento y al mar. Verso 40. Y Él les dijo: hoy sí, ya trabajó con las fuerzas de la naturaleza, ahora va con sus discípulos. Y Él les dijo: ¿por qué estáis asustados? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que le dije que los discípulos estaban temerosos, asustados? ¿Por qué están asustados? Y uno diría: Señor, ¿no estás viendo? ¿No estás viendo que pegaban las olas? Que nuestra vida estaba ahí, colgando de un hilito solamente. ¿No viste, Señor? ¿No estabas viendo? Dice: ¿cómo? ¿No tenéis fe? Y esa es una pregunta que nos deberíamos de hacer nosotros mismos, mis queridos. ¿No hay fe? ¿No hay fe, mis queridos? ¿Sí? Mire, la fe es tan fácil predicarla. Es tan fácil decir: yo tengo fe. El problema es cuando la fe tiene que ser demostrada en tiempos difíciles. En tiempos como en una pandemia como la que estamos viviendo. Cuando nosotros debemos demostrar nuestra fe, confianza en Dios. Nosotros tenemos que saber, como hijos de Dios, y llevar el mensaje a las personas. No se preocupen, estén tranquilos, Dios tiene el poder, Dios nos va a librar. Hermanos, pensemos esto. ¿Cómo está nuestra fe hoy en día? Si el Señor tuviera que preguntarnos: ¿no tienes fe? ¿Cuál sería su respuesta? Señor, no, sí tengo, pero tengo miedo. No, Señor, sí tengo, pero ahorita en este momento mi fe ha decaído. No, Señor, sí tengo fe. Y la demuestro estando confiado en ti. Mire, mi querido, ahorita es un tiempo donde como familia debemos de estar recordando que nuestra fe está puesta en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo, que hoy y por los siglos, Él sigue siendo el mismo, Él sigue siendo nuestro Dios. Dice la Escritura en el verso 41, entonces los vinieron con gran temor. El temor que tenían en cuanto al viento, en cuanto al mar que chocaba a eso en sus barcas, comparado con el temor que tuvieron cuando vieron a Jesús callar el viento y que el mar entrara en bonanza. Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento
y el mar le obedecen. ¿Quién es este? ¿Quién es este, mi querido? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es tu Dios para ti? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Déjenme sacar algunas cosas de este pasaje que podemos pensar. Número 1, que a pesar de las circunstancias no favorables, hay que mantener la calma. A pesar, mi querido, que está la pandemia, tranquilo. Dios vence toda adversidad, recuerde eso. 2, Jesús también se cansaba porque era 100% hombre. Y su cansancio lo llevó a dormirse. La tempestad, sino solo unos gritos desesperados de sus discípulos. Recuerda, Dios no está dormido. Muchas veces Él puede estar en silencio. Recuerda al salmista en el Salmo 121, que dice que nuestro Dios no duerme, ¿sí? Que nuestro Dios está siempre al pendiente nuestro. Debemos de recordar la palabra de nuestro Señor. Número 3, Él trae bonanza, tranquilidad. Él trae la calma en un mundo desesperado. Él trae la tranquilidad, la bonanza, la serenidad, la calma, mis queridos. Recuerde eso. Bueno, como le estoy hablando a una audiencia guatemalteca, pues ustedes van a saber lo que les voy a decir, porque ustedes lo conocen mejor que yo. Dicen que en el lago de Atitlán, ¿estoy bien?, hay un fenómeno que se llama el chocomil. No sé si lo estoy pronunciando bien, ¿verdad? Pero, yo recuerdo, hermanos, no he ido hace como, ¿qué serán? Unos 17 años, pero yo recuerdo estar en un barquito, ¿verdad? Ahí, en la hora en que el chocomil hacía su aparición. Horrible, mis queridos. Yo me acuerdo que yo empecé a sentir esos vientos como golpeaban. Y yo lo único que hice es que vi tirados ahí unos chalecos salvavidas. Y luego me tiré por uno y me lo puse, ¿verdad? Y puse todo ahí. ¿Sabe? Dicen que empieza como eso de las 5 de la tarde. Y que no permite la navegación por las aguas del lago a esa hora. Dice que es muy temido por las grandes olas que levanta y por la rabia con la que sopla. Yo no sé si ustedes saben, pero yo me puse a investigar un poquito. La palabra chocomil viene de dos voces cachiqueles, creo que es. La primera es chocón o jocón, que significa recoger. Y la segunda es il, que significa pecados. O sea, fíjense lo que ellos piensan, que el viento que recoge los pecados de los habitantes de los pueblos situados a la orilla del agua. Ellos piensan que todos los días a las 5 de la tarde el lago está haciendo lo que tiene que hacer por sus habitantes, recoger todos los pecados de los habitantes de esos pueblos. Pero hermanos, yo sí he estado a las 5 de la tarde en una embarcación ahí. Y la verdad que me he pegado un susto tremendo. Por eso cuando veo que los discípulos gritaban, se asustaron, yo dije, si yo hubiera sido Pedro o Juan, yo también hubiera hecho lo mismo que hicieron ellos, ¿verdad? Mire, Jesús ha demostrado su poder sobre las fuerzas de la naturaleza, diciéndole al viento, calla, al mar, enmudece. Mi querido, mi querida, si bien es cierto, pasamos por tiempos difíciles, complicados, como país, como iglesia, como familias, pero también como nación, mis queridos. La pregunta es, ¿dónde está su confianza? ¿En ese Dios
que le puede decir al viento y al mar, calla, enmudece. A ese Dios que puede decir a la enfermedad, hasta aquí llegaste. Mi querido, mi querida, Dios tiene control de tu vida. Él tiene todo el poder, todo el poder para quitar esta enfermedad, esta pandemia. Busquemos la voluntad de nuestro Dios. Preguntémosle a nuestro Dios, Señor, confiamos en ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres que haga yo en medio de esta situación? La pregunta que les hago es la misma pregunta que el Señor Jesús hizo a sus discípulos. ¿No tenéis fe? Hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted se asombró del poder de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que quedaron atónitos, que quedaron asombrados del poder de nuestro Dios? Yo creo, hermanos, que si usted escuchó la conferencia de prensa del presidente de la República de Guatemala y cómo estos 4 pacientes fueron dados de alta, podemos reconocer que Dios sigue obrando y que Dios nos escucha. Recuerda lo que dice la Escritura: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Hermanos, tenemos una gran bendición, que en este país un presidente nos haya llamado a un ayuno y a una oración. ¿Sabe? Este sábado que viene, como iglesia, vamos a repetir nuestra oración y nos vamos a juntar desde las 6 de la mañana hasta la noche, hasta el final del día, orando como iglesia. Usted aparte otra vez su horario, si es el mismo, qué bueno, y si quiere cambiar, pues solamente háganoslo saber. Pero es necesario que juntos le pidamos a nuestro Señor. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, mi querido, que el poder de Dios vence las fuerzas de la naturaleza? ¿Por qué? Porque el poder de Dios vence toda adversidad. Yo quisiera, mi querido, mi querida, que al final de este sermón, usted con su familia cayeran de rodillas delante de Dios y le dijera: Señor, gracias por ser nuestro Dios poderoso. Gracias que calmas toda tempestad en nuestra vida. Oremos, mis queridos. Padre, queremos honrarle. Queremos darle toda la honra y toda la gloria a usted. Queremos decirle, Señor, que confiamos en un Dios poderoso. Confiamos en un Dios que puede calmar toda tempestad, Señor. Que puede cambiar, que puede, Señor, cambiar mi tempestad, Señor, por bonanza. Señor, que usted puede intervenir en mi vida en este momento, Señor. Que usted puede intervenir en la vida de mis hermanos, Señor, en este momento, Padre Santo. Que usted puede intervenir en la historia, Señor. Usted puede estar presente, Señor, en medio de esta enfermedad, como lo está haciendo, Padre Santo. Señor, queremos humillarnos delante de usted, Padre Santo. Por los méritos de Jesús queremos venir, Señor, y pedirle perdón como familia, Señor. Queremos pedirle perdón como iglesia, Señor. Queremos pedirle perdón como nación, Señor. Y queremos rogarle, Señor, que usted intervenga en medio de esta tempestad, en medio de esta pandemia, Señor, por favor. Padre, por favor, en el nombre del Señor Jesucristo, ponga un alto, Señor, por favor. Padre, por favor, Señor, intervenga a favor de su pueblo, Señor. Cuide a su pueblo, así como cuidó a Israel, Señor, en medio de las plagas. Cuide a su iglesia, Padre Santo, por favor. Bendíganos, Señor. Señor, muchas veces nuestra fe se debilita, Padre Santo. Y muchas veces
nos preguntamos, ¿y no tenés fe? Y Padre, queremos que como a los discípulos, aumentanos la fe, Señor, por favor. Señor, queremos venir delante de usted humillados, Señor, pidiéndole que traiga tranquilidad, bonanza, Señor, calma a nuestra vida, Señor, por favor. Padre, bendiga a su pueblo, bendiga a su iglesia, Señor, bendiga a sus hijos, Padre Santo. Señor, queremos darle toda la gloria, porque a usted no se le ha escapado nada, Señor. Porque aún como Isaías, cuando el tiempo fue difícil en la vida de Isaías, cuando murió el rey Usías, dice Isaías capítulo 6, cuando todas sus esperanzas se fueron, Señor, cuando, Padre Santo, a lo mejor no había trabajo, cuando a lo mejor había una enfermedad que estaba atacando la ciudad, cuando a lo mejor había un pueblo que estaba atacando otro pueblo, Isaías vio al Señor sentado en su trono, alto y sublime. Ayúdanos a verte así, Padre Santo, con ese control que tienes en nuestras vidas y en las naciones, Señor. Se nos olvida, Padre Santo, que estás sentado en el trono. Señor, confiamos en su soberanía. Confiamos en que usted tiene todo bajo su control. Le amamos, le respetamos, Señor. Pero queremos que calme nuestra tempestad, Padre Santo. Confiamos en usted. Confiamos que usted nos ayudará. Por los méritos del Señor Jesucristo hacemos esta oración. Amén y amén. ¿Sabe qué, mi querido, mi querida? Dios nunca te va a soltar. Él siempre estará contigo. Y aunque vengan los peligros, las dificultades, Él nunca te soltará. Así dice esta canción. Espero que la sepan para que la canten con nosotros.